Buenos días, hermanos. Qué bueno que estemos reunidos un domingo más. Quisiera que me acompañaran a Mateo 11:28. Mateo 11:28, que dice: Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Señor, te damos gracias porque podemos venir una vez más ante ti, adorarte con todo nuestro corazón. Gracias porque podemos poner nuestras cargas delante de ti y sabemos que nos ayudas a sobrellevarlas. Sabemos que no estamos solos aún en los problemas más difíciles, por eso te damos gracias. Te pedimos que te podamos adorar de todo nuestro corazón, Señor, que podamos adorarte por lo que eres. En el nombre de Jesús, amén. Puestos de pie, cantemos. rescataste.
en tu gloria que apenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. De mi pecado me rescataste, tu gloria que apenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.
eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus ojos, me acerco a ti. Puedo hacer, puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. Puedo hacer, puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. Puedo hacer, puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. Manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo
Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma y entrego, tuyo soy, Señor.
hermanos, muy buenos días. Se acerca el Día de las Mamás. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a celebrar a las mamás de la iglesia como hemos acostumbrado. Estaba pensando que si pudiéramos tener quizás un almuerzo de este domingo al otro, el 15 creo que cae el domingo, y nos podamos poner de acuerdo todos los varones de la iglesia para ver qué vamos a hacer para poder celebrar. Lo que acostumbramos siempre, quizás para los que no conocen, acostumbramos siempre es que todos traemos algo y lo ponemos aquí, lo compartimos con todos, y pues de todo lo que caiga ahí. Hemos comido pizza con guineo, con plátano frito, hemos comido de todo, ¿verdad? Así es que de eso se trata, ¿verdad? La idea no es tanto el enfocarnos en la comida, sino en enfocarnos en la comunión que tenemos unos con otros. Si usted no tiene que traernos, y no se preocupe, aquí siempre salimos todos bien comidos, porque todos traemos. Así es que estamos invitados para el 15, va a ser la celebración del Día de la Mamá. Si el Señor nos permite, ¿de acuerdo? ¿Estamos, hermanos? Sí. Qué serios andan hoy ustedes. Va a ser por el 1 de mayo, que yo un domingo. Ok, vamos a orar para entregar este tiempo de la predicación al Señor. Señor, queremos agradecerte en esta mañana porque nos permites juntarnos y podemos tener pues un tiempo alrededor de la palabra. Gracias porque la palabra nos edifica y nos ministra en cada momento, en cada circunstancia. Queremos pedirte que tú tomes este tiempo y esta reflexión como una reflexión que nos ayude a crecer y enriquecer el alma, a tener en nuestras vidas un corazón pues sensible a tu voz y a tu voluntad. Permítanos estar atentos, no distraernos, Señor, obviar el cansancio y estar listos y prestos para escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere ministrarnos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hemos estado estudiando la segunda epístola a los Corintios y hemos tomado un tema principal de toda la epístola, que es una epístola donde Pablo anima a todos en Cristo a que caminen. Él mismo se está animando a la manera en que va haciendo. Es el camino que debemos desarrollar, el ánimo que debemos desarrollar en el Cristo. Y hasta el momento hemos visto 7 principios básicos que nos retan a animarnos. El primer principio lo vimos de los versículos 1 al 11, donde se habla acerca de la consolación. Y dijimos que a mayor tribulación, mayor consolación de parte de Dios. El segundo principio que vimos fue el principio de la realización, versículos 1 del 12 al 14. Y allí vimos que a mayor transparencia hay una mayor diferencia en la vida y en lo que hacemos. Luego el tercer principio lo vimos, es el principio de la planificación. Dijimos que la planificación, que nosotros planeemos nuestra vida, no anula la sumisión a un cambio, que Dios siempre tiene la última palabra en nuestras vidas. Este principio aparece en los versículos 15 al 20. El cuarto principio que vimos es el de la verificación. Y ahí dijimos que a mayor vivencia espiritual, mayor influencia espiritual en la sociedad. Y lo vimos en los versículos 21 al 24. El quinto principio es el principio de la aflicción. Dijimos que mientras más abatidos estamos, mayores cosas descubrimos. Ante mayor abatimiento, mayor descubrimiento. El sexto principio es el de la recuperación. Dijimos que el recuperarnos de la dificultad produce calidad de vida en nosotros. Y eso es una realidad. Ahora nos vamos a hablar del principio del testimonio, de la testificación. El principio de la testificación, y vamos a ver los versículos 14 al 17. Así es que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice 2 Corintios, capítulo 2, 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en
Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En este pasaje encontramos una figura que se repite 4 veces, o una palabra que se repite 4 veces en estos versículos. Es la palabra olor, el concepto de olor. Y al pensar en el olor, me puse a pensar que el olor, ya sea bueno o malo, trastorna el ambiente en donde estamos, se percibe fácilmente. Leía la historia de una escritora que estaba comiendo en una cafetería y estaba desayunando y de repente sentía unos olores muy agradables, muy bonitos, muy buenos. Y la señora dijo: ¿por qué huele? ¿A qué huele? ¿Por qué huele tan bien? Y ella estaba a la orilla de la calle y las personas le dijeron: lo que pasa es que toda esa gente que sale de ahí trabaja en una fábrica de perfumería, y al estar en contacto con todo el perfume se les impregna y despiden el olor cuando pasan por la cafetería. Cuando Pablo utiliza el término olor, está utilizando el término de influencia. Pablo dice: los cristianos somos como el buen olor, que cuando llegamos a un lugar influimos en el ambiente. Estamos allí, hay mucha influencia. Ahora, déjenme decirles que la palabra influencia no aparece en la Biblia. Se aparecen los conceptos de personas que fueron influyentes, pero esta palabra es una palabra que simple y sencillamente se ve en concepto dentro de la Biblia. Según el diccionario Larousse, la palabra influencia significa acción que ejerce una cosa sobre una persona o sobre otra cosa. Influencia de la opinión pública, autoridad, importancia, tener influencia en la sociedad. Pero en pocas palabras, la influencia es la capacidad que tenemos nosotros para afectar a otros. Esa es la influencia. Y Pablo dice: ¿qué tipo de olor tenemos los cristianos que afectamos a otros? ¿Cómo los afectamos? Y esta fuerza de influencia que hacemos ante las personas se ejerce, ya sea estemos conscientes o estemos inconscientes, porque muchas veces ni siquiera estamos conscientes. Hay personas que no están conscientes muchas veces de su mal olor, otras personas no están conscientes de su buen olor. Y cualquier persona tiene que tener su influencia. Pero cuando hablamos de la vida cristiana, nos damos cuenta que la influencia es un estilo de vida. Es decir, la vida cristiana se vive a diario y no es algo que nos ponemos el domingo para ir a la iglesia. La vida cristiana es una convicción que se vive en la adoración, en el hogar, en el trabajo, en todas partes. Es decir, allí estamos llevando ese olor. Por tanto, no debemos limitar nuestro cristianismo al acto de ir a la iglesia y adorar a Dios. Aquí podemos todos oler bien, porque nos adaptamos para el ambiente en el que estamos. Pero al pensar en el tema de la influencia, tenemos que hacernos una pregunta relevante a nosotros hoy. ¿Qué tipo de influencia tienen los evangélicos en América Latina hoy? ¿Qué tipo de influencia tenemos como iglesia? ¿Qué tipo de cristianismo representamos? Y esto va más allá de los números o las emociones. La idea es qué tanto hemos influido en esta nación como cristianos. Lamentablemente no tenemos mayor influencia en la sociedad. Somos una sociedad que tenemos una gran cantidad de evangélicos, pero no hemos impactado lo que se debe hacer. Y no es característica solo de nuestros países. La realidad es que el movimiento evangélico ha crecido más en religiosidad, menos en influencia. Y lo interesante del caso es que cada vez más el movimiento evangélico en América Latina
los evangélicos se van haciendo más viejos y los jóvenes no cristianos, o la población no cristiana se va haciendo más joven. Hay un incremento donde los evangélicos nos hacemos más viejos y hay más jóvenes que son menos evangélicos, y no estamos logrando llevarles a ellos esa influencia que debemos tener como cristianos. Ahora, tal vez la pregunta habría que hacerlo a forma personal, ¿no? O sea, ¿qué influencia tienes tú como cristiano en el mundo que te rodea? ¿Influyes o eres influido? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Yo estoy influyendo o me influyen? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué tipo de influencia es usted? ¿Qué es la huella que está dejando en la vida? ¿Por qué Jesús dijo que nosotros somos la sal y la tierra, la sal y la luz de la tierra? De alguna manera Jesús estaba pensando que nosotros teníamos que ir a impactar. Ahora, el apóstol Pablo dice, miren, hay tres cosas importantes que tienen que ver con mi manera de influir, dice Pablo, y que creo que todos los cristianos deberían influir. Y son tres cosas que parten de la metáfora del olor. Ni siquiera son cosas que hacemos para influir, sino que son cosas que somos, hermanos. La influencia no tiene que ver con lo que hacemos, sino que con lo que somos. Por ejemplo, hemos confundido, en América Latina, que ser influencia es ser una iglesia, es decir, es hacer una iglesia grande. Y cuando le he preguntado a la gente que hace megas iglesias y grandes templos, me dan la idea de que al ser más visible y más grande, más influyentes somos. Y no es cierto, porque la influencia no tiene nada que ver con lo que usted hace, sino que tiene que ver con lo que usted es. Y cuando nosotros llevamos la influencia de nuestras vidas afuera, con lo que somos, no tenemos que estar en un lugar específico para hacer ciertas cosas, sino para hacerlo. Por eso es que la influencia puede ser en su trabajo, puede ser en su profesión, en sus estudios, en su propia casa, en cualquier parte. No está circunscrito a una esfera específica donde yo voy a tener. La gente ha confundido que el tener grandes iglesias no nos va a tomar más en cuenta en la sociedad y vamos a ser más importantes. Probablemente podamos ser más visibles y más famosos, pero más influyentes no necesariamente. Porque la influencia tiene que ver uno a uno, es usted, cómo es, con qué olor influye en cualquier ambiente. Es decir, cómo debe ser la influencia de un cristiano según el texto que Pablo escribe. Bueno, hay tres cosas que Pablo dice. Primero dice, mira, tu influencia tiene que ver con la dirección de tu vida, es decir, hacia dónde vas. ¿Quién dirige tu vida? Pues, o sea, hacia dónde estás yendo. Pues. ¿Quién manda en tu vida? La segunda cosa tiene que ver con la manifestación de tu vida. La idea es, ¿a qué hueles, hermano? ¿Cuál es tu olor, pues? O sea, ¿a qué hueles? ¿Olor grato o olor muerte? ¿Olor de vida o olor de muerte? ¿Qué se manifiesta en tu vida? Y la tercera cosa es, ¿qué te motiva? La motivación. Pablo habla entonces de la dirección, de la manifestación de tu vida y de la motivación de tu vida. La pregunta es, la motivación es, ¿qué sostiene tu vida? ¿Qué es lo que realmente te interesa? ¿A qué le estás apuntando? ¿Qué son las cosas que son relevantes en la vida que estás sembrando y estás haciendo? Ahora veamos lo que Pablo dice. En primer lugar, Pablo dice en el versículo 14 que la influencia tiene que ver con la dirección de vida. Y responde a dos preguntas que quiero que la tengas en mente. La pregunta es, ¿quién dirige tu vida? Y la segunda es, ¿hacia dónde se dirige tu vida? Son dos preguntas básicas. Vean lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo establece una cosa importante. Él dice que su dirección está bajo la mano y de la decisión de Dios. Observe que el texto dice, el cual nos lleva. No dice el cual yo voy, o el cual dice vamos. Él dice, Él es el que nos lleva. La acción está en un agente externo, quien nos lleva a nuestras vidas y nos dirige y nos lidera de Dios, hermanos. Ahora, ese principio es importante porque la palabra nos lleva aquí, en triunfo habla siempre de la posesión triunfal,
del general que tenía victoria. La idea es que muchas personas no se dan cuenta de que no estamos en esta vida para vivir la vida como nosotros querramos, ni ir a donde nosotros sintamos que debemos ir. Cuando uno descubre, hermanos, que su vida está bajo la decisión de Dios, entonces uno se da cuenta que debería ser más libre, porque todo lo que le está ocurriendo tiene que ver con que Dios está haciendo cosas en su vida. Eso incluye que aunque usted haya cometido errores, aunque usted se haya ido por otro lado, aunque usted haya hecho muchas cosas, no significa que Dios no sigue dirigiendo su vida. Él siempre la está dirigiendo. Por eso es tan peligroso creerse que somos dueños de la vida y creernos que nosotros podemos dirigir nuestras vidas hacia donde querramos. Porque lo que viene a hacer Dios es que muchas veces Dios es disruptivo, siempre va a interrumpir los planes que nosotros tenemos, porque si no están de acuerdo a los que Él quiere, no lo va a permitir en nuestras vidas. Y cuando nosotros muchas veces no hacemos eso, es decir, nos rebelamos y vivimos una vida independiente de Dios, no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Pablo se veía como un cautivo, como una persona que iba dentro del desfile victorioso de Cristo y que iba al frente porque era de los que se habían rendido y ahora disfrutaba de la benevolencia de ese general, de que le había perdonado la vida y que ahora le iba a otorgar libertad. Nosotros, hermanos, debemos entender que la metáfora esclavo en la Biblia es una metáfora que utiliza mucho para todos nosotros. Somos siervos, no tenemos iniciativa propia. Eso no quiere decir que seamos gente determinista o que nos tiramos al abandono, sino que la idea es, hermanos, que por favor no dé pasos ni tome decisiones en su vida sin consultarle a Dios y estar seguro de que Dios lo está dirigiendo a ese lugar. Porque si usted se va a un lugar o toma una decisión sin que Dios lo dirija, tarde o temprano la decisión lo va a retroceder, porque Dios no va a permitir que usted simple y sencillamente se salga con la suya. Es su hijo y no va a dejarlo. Ahora, la segunda cosa es que no solamente la dirección depende de la decisión de Dios, y lo más triste, hermanos, es que hay cristianos que constantemente están tratando de derribar las puertas que Dios ha cerrado, sin darse cuenta de que si abren esas puertas terminarán siendo siempre demoras costosas, callejones oscuros y calles sin salida. Otros, cuando tropiezan con las puertas cerradas, se preguntan qué fue lo que salió mal. Muchas veces Dios siempre va a tener para nosotros ciertas puertas cerradas, porque Él no va a permitir que caigamos en situaciones diferentes. La segunda cosa es que, miren, su dirección no solamente depende de la decisión de Dios, pero también su dirección depende de la posición que usted tenga en Dios. Observe que el texto dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Observe que Pablo dice que nos va a llevar en triunfo siempre y cuando tengamos una relación en Cristo Jesús. Ahora, mire esto: toda persona que no tiene una relación con Jesucristo no es un triunfador, hermanos. Por mucho éxito material que tenga, monetario, tenga todo lo demás, y nosotros lo envidiemos, no es triunfador. Porque los verdaderos triunfadores son aquellos que están en Cristo, en la esfera de una relación personal con Jesucristo. Ahora, es bien importante que todos los que estemos aquí estemos seguros que tenemos una relación con Cristo. Si no tenemos una relación con Cristo, es importante que tomemos decisiones para poder tener una relación personal con Jesucristo. Porque solo aquel que tiene una relación personal con Cristo puede establecer una dirección de Dios y es un triunfador. Si nosotros nos apartamos de Dios, tiene que ver con el hecho de que nosotros no tengamos ese triunfo. Ahora, observe que el apóstol usa dos palabras: Cristo Jesús. Y utiliza los dos títulos de Jesús, uno para unción y otro para salvación. La idea de Pablo es que cuando estamos en una posición con Cristo Jesús, estamos capacitados por la unción para hacer algo y estamos salvados por la obra de Jesucristo en nuestras vidas.
Esto es bien importante que utilice las dos palabras Pablo, porque lo que está diciendo es que un cristiano triunfante es aquel que está capacitado por Dios y salvado por Dios. Si no tiene esas dos virtudes o esas dos cosas, no puede ser triunfador, hermano. Si usted está buscando el triunfo, el éxito, aparte de esto, le quiero decir que son malas noticias. Usted no va a la dirección que Dios quiere. Así es que Pablo dice, miren, en primer lugar, ¿a dónde va mi vida? Pues va a donde Dios quiere que vaya. ¿Y cuál es mi vida? ¿Cómo está? ¿Cuál es mi dirección de vida? ¿Cómo es que sostiene mi vida? Pues Jesús la sostiene. Ahora, esto puede sonar muy religioso, quizás, decir, ay, en Cristo Jesús, pero hermanos, yo me he dado cuenta de que la capacidad que Dios nos da para vivir la vida es una capacidad que solo tienen aquellos que tienen un vínculo con Él, porque llegan a sentir la satisfacción a pesar de las adversidades. Porque la fe no tiene que ver con que Dios nos quite las dificultades, la fe tiene que ver con la capacidad de seguir a pesar de las dificultades. Y por eso Pablo establece eso. Ahora, en segundo lugar, Pablo dice que la influencia no solo tiene que ver con la decisión o la dirección de Dios en mi vida, sino que tiene que ver con la manifestación de lo que es mi vida. Y aquí responde a las preguntas: ¿qué hace Pablo con su vida? ¿O a qué huele la vida de Pablo? Y observen lo que dice en los versículos, a la parte segunda del versículo 14, dice: el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora miren, observen aquí. Además de la vista, otro de los sentidos más utilizados es el olfato. Este sirve para apreciar distintos olores. Ustedes no sé si saben que hay diferentes cosas que son bastante extrañas, pero que están comprobadas científicamente. Por ejemplo, hay personas que pueden sentir el sabor del color. No sé si ustedes saben eso, se llama sinestesia. Una persona puede ver un color y sentir un sabor. Otras personas pueden ver los olores, los ven que se desprenden con diferentes colores. Dios nos ha dotado con ciertas habilidades que tienen que ver con nuestras percepciones acerca del mundo. Dios puede percibirse a través de nosotros, la gente podrá percibir a través de nosotros. Y cuando Pablo utiliza la metáfora del olor, es una metáfora muy interesante, porque no está hablando la metáfora del hablar o del escuchar, sino que está hablando de la metáfora del que no tiene ningún tipo de acción visible o expresiva, sino que es algo etéreo, es algo que las personas dicen, bueno, que huele, ¿verdad? ¿Qué huele? Ustedes en las mañanas, cuando se levantan y huelen una taza de café, se sienten como que se reaniman, es decir, se sienten cosas ricas. Yo recuerdo que cuando estaba en los Scouts, íbamos a un lugar donde había una fábrica de dulces. No sé si recuerdan ustedes de aquellos dulces, un dulce paquita que eran como de vainilla. Ya son dulces para viejos, pero los que ya son viejos se acuerdan de eso. Y esa fábrica ahí, y cada vez que estábamos en la reunión, haciendo juegos y todo, se percibía el olor de la vainilla. Y a mí siempre me queda ese olor de la vainilla registrado, y cada vez que paso por un lugar o por algún ambiente donde siento el olor de la vainilla, me recuerdo de ese tiempo que estaba ahí. Ustedes podrán asociar ciertos olores, por ejemplo, el olor de una persona que murió, lo que se siente, ese olor de la persona que está ahí todavía presente, por sus olores, por las cosas que percibimos de esas personas. El olor es algo etéreo, es algo que no se está diciendo, miren, aquí huele. El olor no dice, miren, huélanme, como dicen. Sino que el olor es algo que es como la luz, ¿no? La luz, si un foco se enciende, el foco no dice, miren, sino que la luz aparece y uno vuelve inmediatamente hacia la luz. Y me encanta que Pablo utiliza el olor. Ahora, hay 3 dimensiones del olor aquí de Pablo. La primera dimensión del olor de Pablo es el olor nuestro interno, el que nosotros percibimos. Observe lo que dice el texto. Ahí dice, hoy día, es decir, vemos aquí
Pablo dice, mas nosotros, dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Saben cuál es el olor que usted tiene internamente y cómo crece ese olor? Ese olor crece a través de que si usted va conociendo más a Dios. Y uno no se da cuenta al ir conociendo más de Dios que automáticamente va sustituyendo menos de nosotros. Y entonces uno se da cuenta de que las personas cuando lo miran a usted y Dios viene y dice, conoceme más, intimemos más, sintámonos más íntimos, que de tal manera voy a ir cambiando tu perspectiva. Fíjense que cuando yo me convertí, yo era una persona muy mal hablada, es decir, tenía todo el vocabulario que se tiene de un inconverso. Y resulta que yo cuando me convertí nunca me puse a pensar y decir, no, ya no voy a decir malas palabras, no, ya no voy a insultar, ya no voy a decir estas cosas soeces o contar estos chistes chabacanos ni nada. Sino que lo que pasó fue que empecé a leer la Biblia, y cuando vine a sentir el haber metido el vocabulario bíblico a mi vida, fue cambiando el vocabulario que tenía del mundo. Y lo fui metiendo en un lugar donde le eché llave. De repente a veces abro la llave y lo saco, pero ya es una cuestión que tiene que ver con que ofende a Dios mi forma de hablar. Hay personas que dicen, yo quiero quitarme esto, pero quieren despojarse de algo y quedarse en un vacío. Y así no es la vida cristiana. Pablo dice, miren, la manera en que usted puede dar un buen olor interno en su vida es que a medida que usted va depositando más el conocimiento de Cristo en su vida, va sacando más, porque no va a caber ahí. Y a medida que usted va metiendo, por eso es tan importante, hermanos, estudiar la palabra. Por eso es tan importante dedicar tiempo a eso, porque si no dedicamos tiempo a eso, simple y sencillamente no vamos sustituyendo el disco que tenemos adentro y lo vamos metiendo y seguimos hablando. Cuando se nos van quitando las palabras que tenemos, simple y sencillamente Pablo dice, miren, no solamente deben entender que el hecho de que ustedes sustituyan con el conocimiento de Cristo van a tener un buen aroma, sino que lo interesante es que Pablo dice que ese olor se manifiesta. La palabra manifestarse significa que es visible. Las personas van a ver y decir, bueno, ¿y este por qué no habla de esta forma? ¿Por qué tiene estas características? ¿Por qué reacciona de esta forma? No necesitamos decirle a las personas, soy evangélico y soy cristiano. La gente debería percibir en nosotros ese manifiesto del olor que Dios quiere con nosotros. Porque a medida que estamos más con Dios, más nos parecemos a Dios y más Dios se manifiesta a través de nosotros. Ahora, ¿en dónde debemos manifestar nuestro olor, hermanos? En la iglesia dice, porque por medio de nosotros manifiesten en la iglesia el olor de su conocimiento. Dice, ¿en dónde? En todo lugar. Eso significa que deberíamos de hacerlo en todas partes. Que la gente deberá de hacer eso. Significa que cuando está en el estadio debería haber olor de Cristo ahí. Significa que cuando está en el supermercado o haciendo ciertas cosas, el olor de Cristo debería estar ahí. La gente debería decir, este huele raro, porque no huele igual que los demás. Tiene algo que tiene que ver, no reacciona igual que todos los demás. El olor de Cristo se debe manifestar cuando vamos detrás de un volante, ¿no? Cuando vamos manejando. Es decir, si todos nosotros vamos a tener ese tipo de cosas. Ahora, el primero es el olor interno. Pero el segundo, que aparece ahí, es el olor eterno que usted tiene. Observe lo que dice ahí. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Me encanta eso. Porque mire, no solamente usted tiene que practicar un olor para que los demás lo vean y lo perciban, sino que debe darse cuenta esto. Mire, esto es clave para una doctrina básica en nuestras vidas, sobre todo cuando nosotros luchamos con nuestros pecados, nuestras cosas. La gente dice que cuando usted peca,
usted huele mal ante Dios, pero eso no es cierto. Usted huele mal ante las demás personas y usted mismo, porque el texto dice que usted, al tener una relación con Cristo, usted despide el olor de Cristo por la sangre de Él. Entonces, cuando Dios viene y nos ve a nosotros, la palabra grato es la palabra dulce, es un perfume dulce, suave. No sé si ustedes han olido perfumes que son escandalosos, ¿no? Es decir, que a media cuadra se siente que el cuate se echó los 7 machos y se le murió un macho, ¿verdad? O sea, algo se... Pero hay perfumes que son bien dulces, que son agradables, que las personas lo sienten y dicen, qué rico huele. Entonces, mire esto. Cuando Cristo viene a su vida en una relación personal con Él, la sangre de Cristo lo limpia de tal manera que esa sangre es con olor grato a Dios. Entonces, cuando Dios se acerca a usted, siempre lo va a ver a través de ese Jesús. Y lo que va a hacer es decir, este huele a mi hijo. Y como huele a mi hijo, es agradable a mí. Y ese olor a Cristo, nosotros no lo ganamos por nada, porque Dios nos lo da a nosotros, hermano. Cuando yo leía esto me puse a pensar, la verdad es que qué interesante es pensar que Dios cada vez que me mira y respira mi vida, siente un olor grato, no tanto por lo que yo soy o por lo que no hago o por lo que hago, sino porque Cristo me ha depositado su perfume. Y ese perfume es tan agradable para Dios que no puede rechazarnos, hermano. No puede hacernos a un lado, hermano. Miren, aunque nosotros nos sintamos internamente con mal olor y no tengamos el conocimiento de Cristo, expelemos un olor que Dios nos ha dado. Y que cuando Él va en el mundo viendo, va oliendo y dice, este huele a mi hijo, este no, este huele a muerte. Y cuando habla de muerte es aquel que no tiene el perfume de Cristo en sus vidas. Por eso es tan importante la relación con Jesús, tener una relación personal con Él, porque eso lo que hace es que nosotros subamos de estatus en nuestras vidas. Entonces hay un olor interno, hay un olor eterno que tenemos. Y el tercero, dice el versículo, porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente dice olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Observe, cuando leía este pasaje me puse a pensar, ¿cómo está este juego de palabras? Aquellos de olor de vida para vida y aquellos de olor de muerte para muerte. O sea que hay dos tipos de muerte y dos tipos de vida, según señala Pablo. Es interesante que la traducción en el versículo debería decirse mejor, porque para Dios somos gratos, un olor de los que se salvan y en los que se pierden. Y a esto ciertamente olor de muerte hacia muerte y a aquellos olor de vida hacia vida. ¿Saben qué significa eso? Hay dos tipos de vida que Dios nos promete y dos tipos de muerte que también Dios establece. Uno tiene que ver con la vida situacional, la que nosotros venimos y vivimos aquí nosotros juntos. Dios dice, mira, el que tú tengas el aroma de Cristo te hace que tu vida aquí, que es una vida que va hacia otra vida, sea diferente y tengas una situación de existencia diferente, pero también un destino diferente. ¿Saben qué me puse a pensar? Que cuando Dios nos da la salvación a nosotros, nos da dos dimensiones de vida. Una es que Él dice, bueno, la vida que tienes aquí en la vida de la tierra tiene que ser diferente. Y va a ser diferente a pesar de los problemas. Pero nunca debemos pasar por alto que esta vida nos conduce a otra vida. Y que si no nos preparamos en esta vida, esa vida que Dios ha prometido no va a llegar hacia nosotros. Por eso es tan importante el hecho de tener una relación con Cristo. Y por otro lado, quienes no tienen una relación con Cristo tienen una vida de muerte. Están muertos en sus delitos y pecados, pero también al morir van a irse a otra existencia de muerte. Y la expresión que Pablo pone aquí es el hecho de una persona que se desintegra totalmente. Significa entonces, hermanos, que realmente los conceptos de cielo e infierno, condenación y salvación son bien claros en la Biblia. Una persona que no tiene a Cristo es una persona que se condena y que va a una condenación eterna. Y una persona que tiene a Cristo es una persona que tiene una salvación y va a una vida eterna con el Señor.
Ahora, Pablo dice entonces, señores, tengamos olor interno, tengamos olor eterno, pero también tengamos un olor externo que las personas puedan ver. Y finalmente, tiene que ver con la palabra motivación. Hermanos, ¿qué le motiva a su vida? ¿Qué le da ese dinamismo? ¿Qué le hace levantarse en las mañanas? Dice el versículo 17, pues no somos muchos, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Me interesa pensar que Pablo establece dentro de sus motivaciones varias cosas importantes. Primero, Pablo dice, miren, en primer lugar, a mí me motiva la autenticidad. Y Pablo dice, no somos como muchos que medran. La palabra medrar ahí, o la palabra que Pablo, que medra, es una palabra que significa corromper, que le ponen una cosa que no es a las cosas. Me gusta mucho pensar que Pablo dice que no es como muchos. Esa frase me gustó, porque Pablo dice, miren, andan un montón de mentirosos y falsos. ¿Saben qué me puse a pensar? Que la mediocridad espiritual y la falsedad y la hipocresía espiritual es muchas veces mayor que la autenticidad. Pablo dice, hay un montón que andan haciendo eso. Andan falsificando, dándole vuelta a las cosas y haciendo cosas que realmente no son lo que debemos tener. Yo no soy como ellos, dice. Yo soy auténtico. Lo que digo, eso hago. Y hermanos, hoy hay muchos que andan falsificando. ¿Y saben qué es lo más triste del caso? No es tanto que las personas falsifiquen, sino que hay mucha gente que les crea. Y que digan un montón de tonteras con tal de tener éxito. Y hay tantas cosas que se hacen ahora a nivel de predicación del Evangelio, que lo que hace es que las personas estén cargadas con muchas mentiras. Y lo que están haciendo las personas es no siendo auténticas. Pero la segunda cosa que Pablo dice, mire, mi motivación es basada en la autenticidad. Pero mi predicación y mi vida y mi motivación también está basado en la sinceridad. Pablo dice, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad. Y la palabra sinceridad es bien importante, porque la palabra significa, en el texto original, estar expuesto a la luz del sol. La idea de Pablo es, miren, si a mí me exponen a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, no me encuentro en ninguna fisura. Ustedes recuerdan la palabra que hay que ser sincero o sinceridad, y muchos hablan de una ilustración de esto, y era que durante muchos tiempos se hacían vasijas de barro, y cuando las personas hacían vasijas de barro y las exponían al sol, algunas de ellas se rajaban y perdían su valor. Entonces el vendedor lo que hacía era tomar cera y echarle a la rajadura para que se fuera tapando la fisura y luego pintarla, y cuando la presentaba como algo que estaba bien. Pero el comprador sabía muchas veces de las artimañas del vendedor, y el vendedor llegaba y le decía, mire, esta es la vasija, y le decía, mire, pero véndame una vasija sincera. Y la manera en que el comprador podía establecer si la vasija tenía cera o no era poniéndolo en la luz, porque la luz reflejaba las fisuras. Entonces Pablo dice, la palabra se fue adquiriendo dentro de ese contexto, y la idea es decir, no tenés fisuras, ¿no? Es decir, que realmente lo que estás presentando ante los demás son cosas que realmente, si son evaluadas por la palabra, es algo que debemos tener. Ahora, Pablo dice, mi motivación es autenticidad, mi motivación es sinceridad, pero también mi motivación es integridad. Y esa frase me impactó tanto, porque me gustó tanto. El versículo dice, como de parte de Dios y delante de Dios.
hablamos en Cristo. Y me puse a pensar, cuando yo hablo de Dios en la iglesia, hablo de parte de Dios y delante de Dios. Porque miren, para muchas personas es muy fácil hablar de parte de Dios, pero lo que es difícil es hablar delante de Dios. Y una verdadera predicación, un verdadero predicador, una verdadera persona que expone la palabra de Dios debe tener las dos dimensiones. Uno, saber hablar que viene de Dios, pero dos, saber que está enfrente a Dios, que lo que está diciendo lo vive en su vida. Y muchas veces nosotros hablamos de parte de Dios, pero no hablamos delante de Dios. Otros están delante de Dios mucho tiempo, pero no hablan de Dios. Y lo que Pablo dice es, yo cuando hablo de parte de Dios, su mensaje viene de Dios, pero también mi vida está ante Dios. Y la pregunta es, cuando yo evangelizo, cuando testifico a otras personas, hay personas que dicen, no, mira, no te fijes en mí, pero fíjate en el evangelio. ¿Cómo que no se va a fijar en usted? Es decir, claro que sí, se tiene que fijar, por supuesto, porque delante de Dios su vida tiene que también ser agradable. Lo que hablamos tiene que estar respaldado por la vida de la persona. Y por eso es tan importante que Pablo dice, miren, me motiva la integridad, no estoy partido. Y muchas personas no entienden lo que es la integridad. Para muchas personas la integridad es tener ciertas áreas adecuadas a Dios, pero la integridad es un total, es algo completo. Es como la historia de aquel hombre que llega a comprar unos pollos en un lugar y le dice a la gente, aquí está su pollo, y cuando le dan su caja, en lugar de darle el pollo, le dieron toda la caja de dinero que tenía. Y cuando llega a su vehículo, le dice al acompañante, mira, le dieron dinero en lugar del pollo. Y él dijo, no puede ser, tengo que regresarlo. Y llegó y le dijo, mire, ustedes se han equivocado, le dieron todo el dinero de la caja en lugar del pollo. Aquí estoy, se los regreso, son más de $1,000. Y la persona habló con el gerente y le dijo, mire, este señor lo que acaba de hacer. Y el hombre le dijo, miren, muchas gracias, gente como usted ya no se encuentra. Realmente yo espérese a que he hablado a los medios para que lo puedan poner en cámara, que usted sirva de ejemplo por la honestidad. Y le dijo, no, gracias, yo lo que quiero solamente es mi pollo. Dijo, no, espérese. Y el hombre le dijo, no, dame mi pollo, agarró su pollo, se fue para el carro y llegaron los medios y empezaron a enfocar y todo, y él cerró la ventana. Y luego un medio le abrió y le dijo al gerente, mire señor, yo no quiero salir en cámara porque la muchacha con la que ando no es mi esposa. Eso no es integridad, que tenga un área usted donde diga, sí, yo soy honrado. Integridad es todo. ¿Entienden? Integridad es todo, es completo, es todo. Ahora usted dirá, eso es imposible. Claro que es imposible, por eso hay que vivirlo a través de Cristo, sabiendo que Dios tiene que darnos la capacidad y la fuerza. Pero hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿a qué olemos nosotros hoy? ¿Cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios? ¿Qué es que realmente estamos influyendo, afectando a otras personas? ¿Sabe cuál es el primer área de influencia? Es su casa. Ahí es donde lo van a encontrar y van a conocer mejor sus olores, porque ahí es ahí donde realmente experimentamos lo que somos. Por eso es tan importante, hermanos. La influencia tiene que ver con la dirección. ¿Hacia dónde diriges tu vida? Esa es una pregunta. ¿Quién dirige tu vida? Tiene que ver con la manifestación. ¿A qué huele tu vida? Y tercero, tiene que ver con la motivación. ¿Quién sostiene tu vida? Y Pablo dice, a mí la sostiene el olor de Jesús en mi vida. Que Dios pueda bendecirnos, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra, porque nos reta y nos exhorta a tener una vida que te agrade. Gracias, Padre, por el ejemplo de Pablo y que nos reta. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, vamos a recoger los diezmos y ofrendas y vamos a orar una vez más a Dios todos juntos. Pongámonos de pie.
por su favor.